de la tarde a los licenciados Obani Michel y Gregorio Castillo, expertos en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Este martes 23 a las 2, en Hora Libre, Canal 51, con Idelmor. Los distinguidos invitados, el licenciado Gregorio Castillo, abogado, profesor catedrático universitario de UTESA, de Infotep y de Innovajuris, Instituto de Innovación Jurídica y Social de la República Dominicana. El licenciado Obani Michel, miembro de este programa, licenciado en Derecho y licenciado en Comunicación Social. Ambos expertos en Derecho Laboral y en la Seguridad Social. Bienvenidos ambos, distinguido Gregorio Castillo. Muchísimas gracias, un honor aquí estar con ustedes. Saludos país, hoy estamos aquí dispuestos a hablar acerca de seguridad social, de derecho del trabajo. Obani Michel. Muchas gracias Ramón Núñez, como cada cierto tiempo estamos acá hablando de derecho laboral para que los televidentes de este que es nuestro programa Hora Libre estén sobremanera informados de lo que está pasando en el país en materia laboral. Y hoy, Ramón, hoy es un plato fuerte porque estaremos hablando con Gregorio Castillo, un conversatorio sobre seguridad social y algunos aspectos, porque no se puede hablar de seguridad social si la persona no trabaja. Óigase bien para que después no estén, esto va unido, esto es un matrimonio sin divorcio, lo que es la seguridad social y el derecho del trabajo, aunque son aristas diferentes. Y por esto, el día de hoy, señores, nosotros vamos a hacer un aspecto ya como a la gran mayoría cree que está bien asegurado, que tiene el sartén por el mango con respecto a la seguridad social. Vamos a estar explicando algunos aspectos buenos y otros no tan buenos que trae la ley 1320, Gregorio, que muy bien conoce. Gregorio, a grosso modo, ¿cuáles fueron las modificaciones más importantes que trajo esa ley que usted como catedrático y experto en derecho del trabajo y la seguridad social cree pertinente, no solamente hoy con su relevancia, sino también aspectos a modificar en esa misma ley? Bueno, Obani, realmente esta ley, la 1320, es una ley que se llevó mucho tiempo. ¿Qué ley es la ley 1320? Que la ley 1320 fue una ley aprobada en febrero del 2020, en la cual se produjo una modificación sustancial a la ley 8701 sobre seguridad social. Perfecto. Precisamente esa ley fue aprobada un mes antes de que entrara la pandemia y por consiguiente su impacto fue bastante lento, pero en algunos aspectos. Sí. Porque en el aspecto fiscalizador fue ipso facto. ¿Cómo así, Gregorio? Fue de inmediato porque uno de los aspectos más destacados de esa ley es que le quitó al Ministerio de Trabajo la fiscalización de la seguridad social. Los inspectores del Ministerio de Trabajo, entonces, en ese momento yo era inspector, Sí. y nos vimos imposibilitados de fiscalizar a las empresas en las violaciones relacionadas con la seguridad social. ¿Por qué? Porque esa ley contemplaba un cuerpo de fiscalización o contempla un cuerpo de fiscalización propio del sistema de la seguridad social manejado a través de la TCS. Pero ese cuerpo de fiscalizadores al día de hoy todavía no está completo. Y si es que funciona, no sé si tú lo has visto, pero hasta febrero, que estaba yo todavía en el Ministerio de Trabajo, no se sentía. Es decir, los trabajadores estaban huérfanos. No había quien pudiera fiscalizar las faltas a la seguridad social cometidas por los empleadores. Eso fue uno de los aspectos más destacados. Pero también con esa ley se le dio autonomía tanto a la TCS como a la DIDA. Entonces, esta ley realmente tenía una intención de mejorar el sistema, pero como se hacen la mayoría de las cosas en nuestro país, al final, después de haber consensuado tanto,
tomaron la decisión dejando afuera realmente a quienes afecta o beneficia la ley. Es decir, es como se decía en los tiempos del despotismo ilustrado, que todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. ¿De dónde nace el origen de esta 1320? La 1320 realmente fue un consenso, como ya había dicho, de la parte trabajadora, la parte empleadora y del Estado. Sin embargo, las autoridades que fueron designadas para negociar esa ley, al final de cuentas no tomaron en consideración la mayoría de las opiniones y de los acuerdos que se habían arribado, y el mismo Ministerio de Trabajo se descuidó, en mi opinión se descuidó, y le pasaron por debajo de la mesa el hecho de que sacaran del Ministerio de Trabajo la fiscalización de la seguridad social. ¿Qué dio como resultado esto? Que los inspectores de trabajo quedamos prácticamente desarmados, porque cuando usted tenía como base también fiscalizar las violaciones a la ley de la seguridad social, la ley 8701, pues entonces usted tenía más herramientas para poder llamar a cumplimiento a las empresas, porque las sanciones que impone la ley 8701 son verdaderamente sanciones disuasorias, que ayudan a que las empresas entonces tengan que ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la TCS. Pero ¿cuál es el papel del Consejo Nacional de la Seguridad Social entonces en velar por la seguridad social? Oh, claro, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene un papel fundamental, porque obviamente el presidente de ese consejo no es ni nada más ni nada menos que el ministro de Trabajo, Sí. que de hecho, a mi modo de ver, ha hecho una excelente representación en ese consejo. El vicepresidente del consejo es el secretario o ministro de Salud Pública, que en la actualidad es Víctor Atala, un Sí. excelente profesional. Entonces, este consejo es quien aprueba, quien conoce o aprueba o desaprueba cualquier modificación o cualquier resolución que tenga que ver con la aplicación de la ley 8701 y todas sus modificaciones. Es la que, por ejemplo, cuando llegó ellos antes eran 3,000 pesos solamente que se daban para medicamentos ambulatorios. Sí. Eso se incrementó a 8,000 pesos, y en diciembre se emitió una resolución la cual fue de un 50% más hasta llegar a 12,000 pesos. Esas son decisiones que se toman en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Gregorio, hay algo importante con respecto a la situación del cuerpo inspectivo que en teoría y de manera legal la tiene la Seguridad Social. En este caso, ¿qué consecuencia le ha traído o que pudiera traerle a los trabajadores durante estos 4 años y unos meses que no han podido tener este cuerpo inspectivo a que supervise, vigile, haga las entrevistas y en todo caso, según esa misma ley, después del artículo 210 y siguiente, pueda velar y sobre todo infraccionar en caso de que los empleadores estén en una situación de vulnerabilidad, no de vulnerabilidad, sino de violación a esa misma ley y a la misma ley 8701, que es la que esta modifica. Oh, hermano, eso ha sido nefasto para los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es que el sistema dominicano de seguridad social tiene varias aristas, o lo que yo le denomino varias patas. Una de las patas que tiene ese sistema es la administradora de fondos de pensiones, o lo que son las pensiones, ¿verdad? Sí. Y esa es la parte que casi todos los detractores de la ley atacan. Pero también usted tiene el seguro familiar de salud, también tiene los seguros de discapacidad, ¿verdad? Y sobrevivencia. Ahora, ¿dónde está el mayor daño que se le hace a los trabajadores? No es ni siquiera en la parte de lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, que es bastante importante y es lo que mayormente se ve, porque ustedes saben que AFP va proyectado hacia 30 años.
y el dominicano no tiene costumbre de proyectar hacia el futuro. Por eso es que la parte que es más fácil de atacar es AFP. Pero ¿qué pasa? Que cuando un empleador no está cotizando por un trabajador, eso es causa de dimisión, pero también es una causal para que un inspector pueda levantarle una infracción por violaciones del artículo 720 en el ordinal tercero, ¿verdad? Que está como tipificada como una violación muy grave. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes 1 año, 2 años que no están cotizando por ti en la seguridad social, tu empleador, o está cotizando de manera por debajo del valor, o sea, lo que se llama una infracotización, que cuando tú vienes y reclamas o demandas en un tribunal, se despacha un magistrado dándote 20,000 pesos como daños y perjuicios o 50,000 pesos como daños y perjuicios, pero tú has sido defraudado en tu fondo de pensiones por 200, 300, 400,000 pesos o 2 millones de pesos, dependiendo Sí. de cuánto tú ganas, porque Sí. el sistema dominicano de seguridad social es sustentado por los aportes que hacen los trabajadores, que es un 5.91% de su salario, pero el resto para